Dice que se puede guiar en el camino de la escritura y lo pone en práctica en sus talleres literarios, pero también advierte que es contraproducente, incluso traumático, imponerle a las personas qué deben leer. Autora de libros de cuentos y novelas, Alejandra Laurencich es también directora de la revista La Balandra, pensada para guiar en los primeros pasos de la escritura, pero una revista también pensada como una invitación al descubrimiento de la literatura. Estudiaste 7 años de Bellas Artes, 2 años de cine. ¿Qué fue lo que ofició como rito de pasaje entre las artes visuales y la escritura? Ese tiempo que me llevó definirme como escritora, como vos bien decís, fue el tomar conciencia de que era lo que más me gustaba hacer, porque lo hice siempre, lo hice desde que era muy chiquita. Antes hacía poesía o pequeñas catarsis, pero llegó el momento de definir qué había que estudiar, entonces la escritura para mí era algo natural. Nunca me imaginé que podía dedicarme a eso como profesión, porque lo hacía, como respiraba, como comía. Entonces empecé a buscar una carrera afín. Me gustaba dibujar, me dediqué a eso y después cine, pero no encontraba ese placer que tenía con la escritura. Pero no encontraba ese placer que tenía con la escritura. Y después de tener a mi primera hija, empecé a poner en palabras una historia que había pensado durante muchos años y ahí sentí que estaba en contacto con algo que era lo más placentero. Y yo creo que fue eso, la narrativa, cuando descubrí el narrar. Vete de mí aparece publicada en el 2009. Ahí hay historias de personas de los 90, amores contrariados, pasiones, se juega la adicción, se juega la locura. ¿Vos sentías que querías expresar de alguna manera el clima de fin de milenio? Sí, en esa época en la que yo empecé a escribir esa historia, que tenía mucho que ver con estas historias previas que yo te digo que fantaseaba cuando era más joven, más chica, adolescente. En esa época yo sentía que estaba muy mal el amor en el mundo. Había mucha gente a mi alrededor que estaba enamorada de alguien que no le correspondía, o sea, no era correspondida en su amor. Y entonces yo pensaba, pero qué difícil que se pone esto, porque cada vez hay más falta de correspondencia en el amor. Y eso fue una de las, como uno de los motores, es decir, una historia así, de alguien que es amado por todos, pero la persona que él ama no le corresponde. Un poco eso, y ya te digo, con todo lo que traía, viste, cuando uno escribe su primera novela, aunque no era la mía primera, sino la primera, digamos, que salió publicada, pero igual, cuando uno empieza a escribir parece como que quiere poner todo. Tu libro de cuentos, Lo que dicen cuando callan, reúne otros 2 libros anteriores, Coronadas de Gloria e Historias de mujeres oscuras. ¿Qué pensás que pudo hacer posible justamente que se junten 3 libros en uno? ¿Pensás que hay un hilo conductor, un factor común? Sí, yo creo que hay un factor común que es la interioridad de las mujeres. Casi todos mis cuentos tienen mucho de la interioridad de las mujeres, en todos los libros. Entonces, gracias a este nexo, yo creo que pudo funcionar esta idea de sacar los 3 libros juntos en uno solo, Lo que dicen cuando callan. Y muy lindo porque están como 3 épocas diferentes, ¿no? En los primeros hay casi todos cuentos donde se ve la relación de una mujer más joven con la vida, y después, a medida que pasa el tiempo, bueno, evidentemente están contados por mí, entonces a medida que voy creciendo también la perspectiva sobre el mundo cambia un poco y aparecen nuevos temas, como el de la decrepitud, como el de los hijos que se van y todas estas cuestiones que están vistas en los cuentos también, ¿no? Y siempre hay como foco en alguna problemática, ¿no? Vos dijiste alguna vez que en tus cuentos te preocupa el problema de la mezquindad. La mezquindad entendida tanto como lo poco que nos ofrece el mundo, como lo poco que nosotros le ofrecemos al mundo.
¿Seguís pensando que el problema de la mezquindad es un motor para escribir? Yo dije eso, la mezquindad. Mirá vos, no reconozco la frase, pero puede ser. En tus cuentos, los personajes atraviesan la vida cotidiana con heroicidad. Heroicidad incluso en las pequeñas cosas. Pero también muestran facetas más oscuras. Sí. Y están reflejados justamente en el título de otros libros, Historia de las mujeres oscuras. Es que hay que ser heroico para atravesar lo cotidiano. Vos tenés ahora hijos grandes, hijos que viajan por el mundo. Es hermoso todo ese tema, es hermoso y te deja vulnerable. Y vos lo tratás mucho también en tu literatura, el tema de la maternidad, el tema de la familia. Recién hablabas de la muerte de un padre, ¿no? Sí, todos los afectos cercanos que, digamos, de una forma representan las relaciones del mundo, porque vos mirás lo micro, pero está representando lo macro, porque, por ejemplo, la relación que uno puede establecer con un hijo o con un padre, también se da a veces con, no sé, en un país. Uno se siente hijo de un país o se siente padre de, no sé, de la gente a la que le ayudas a escribir. Entonces, esas mínimas relaciones o esos contactos básicos, mejor dicho, fundamentales, se replican en un montón de relaciones que uno tiene con los demás. Entonces, no solamente te deja vulnerable el hecho de tener hijos, sino también el contacto con la humanidad. Bueno, no sé, a mí me parece que el estar día a día en el mundo es algo que a uno lo hace tener momentos de esplendor y momentos de abismo total. O sea, poder mostrar eso en la literatura es lo que a mí me interesa, ¿no? Tu novela, Las olas del mundo, ¿no? Ahí el personaje comienza teniendo 13 años, la edad que tenías vos en la época de la dictadura. Se trata de Andrea, una chica que va inventando pequeñas historias para defenderse de la historia con mayúsculas. Así es. Inventa esas pequeñas historias tratando de hacerse como un refugio personal. Pero, en cierta forma, como va tomando de la realidad todo lo que ve y todo, la nutrición para esas historias está en lo que ella observa, en lo que la rodea. Y entonces en un momento se empiezan a mezclar las cosas. O sea, ella con su visión y su fantasía no sabe dónde termina su propio invento o la posibilidad de su invento y dónde empieza lo que no puede controlar. Entonces cree que puede mover la vida o la vida de los que la rodean con la misma facilidad con que mueve los hilos de su fantasía, y en una época peligrosa. Y en una época peligrosa. ¿Vos llevabas un diario personal en esa época? No, yo empecé mi diario personal en el 82, o sea, ya casi saliendo de la dictadura, justo el año que conocí a mi gran amor, que ahora es todavía mi marido, pero dio la casualidad que ese año yo empecé mi diario y todavía lo mantengo. Aparece otro amor que reaparece, que es Spinetta en Las olas del mundo. Es él, personaje que sirve de base para la invención de Andrea, al que ella le pone la sonrisa del Che Guevara, los pantalones de Mick Jagger, un aire aristocrático como el que tiene el Zorro. Diego de la Vega. Diego de la Vega. ¿Pensás que para esa época o en esa época el rock significó una manera de escapar a esa realidad siniestra? No sé si de escapar, pero por lo menos de sobrellevarla, ¿no? Porque antes de Malvinas el rock era casi como una red que se establecía sin que ayudara a la televisión o los medios, porque el rock fue masivo, el rock argentino por lo menos fue masivo acá después de Malvinas.